El día que mi mundo se partió en dos no fue el día que descubrí la deuda. Fue el día en que vi a mi padre, ese hombre que me enseñó a caminar, a rezar, a creer que la familia era lo único sagrado, mirar a mi hermana a los ojos y decirle que si no pagaba $240,000, ella ya no existía para nosotros. Ese día, algo dentro de mí murió también, y lo peor es que nadie lo supo, porque yo me quedé quieta. Me quedé quieta como siempre. Mi nombre es Valentina, tengo 34 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que teníamos una familia normal. No perfecta, no feliz todo el tiempo, pero normal. Éramos cuatro, mi padre, mi madre, mi hermana Camila y yo. Vivíamos en una casa pequeña al sur de la ciudad, con una cocina que siempre olía a sofrito, y una sala donde mi padre veía el fútbol los domingos, con el volumen demasiado alto. Era nuestra vida. Era lo que conocíamos. Pero hay cosas que solo se ven cuando ya es demasiado tarde para cambiarlas. Aquella noche, 7 días antes de que tocaran a mi puerta y todo se derrumbara de verdad, yo estaba en el cuarto de al lado. Escuché la voz de mi padre. No gritaba. Eso era lo más aterrador. No gritaba. Hablaba con esa calma helada que usaba cuando ya había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Escuché a Camila llorar. Escuché la voz de mi madre, baja, casi inaudible, que no la defendía ni la atacaba. Solo estaba ahí, como siempre, flotando entre los dos sin tocar ningún lado. Y luego, escuché esa frase. $240,000, o para nosotros no eres nuestra hija. Me quedé paralizada detrás de la puerta cerrada. El corazón me latía en la garganta. Quería entrar. Quería gritar. Quería decirle a mi padre que era un monstruo disfrazado de hombre decente. Pero no lo hice. Apoyé la frente contra la madera fría y no hice nada. Y eso, esa cobardía silenciosa mía, es lo que todavía me persigue cuando cierro los ojos por las noches. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender quiénes éramos. Y para eso hay que volver atrás, muy atrás, a cuando Camila y yo éramos niñas y el mundo todavía nos parecía justo. Camila era 4 años menor que yo. Desde pequeña fue diferente. No diferente en el sentido ordinario, sino diferente de una manera que la gente notaba inmediatamente. Era brillante, feroz, curiosa, incapaz de quedarse quieta cuando algo le parecía injusto. Mi padre la adoraba por eso, al principio. La llamaba mi pequeña abogada, porque siempre tenía un argumento para todo. Reía cuando ella lo contradecía en la mesa, le revolvía el cabello y le decía que iba a llegar lejos. Pero los padres que adoran la rebeldía de sus hijos, cuando son pequeños, muchas veces no saben qué hacer con ella cuando crecen. Camila creció. Y siguió siendo feroz. Siguió teniendo argumentos para todo. Siguió cuestionando. Solo que ahora los cuestionamientos no eran sobre por qué había que comer las verduras, o por qué no podía quedarse despierta hasta tarde. Ahora los cuestionamientos eran sobre las decisiones de mi padre, sobre el dinero que manejaba, sobre el negocio familiar que nunca terminaba de prosperar, aunque él siempre decía que iba bien. Mi padre había montado una pequeña empresa de importación cuando nosotras éramos adolescentes. Durante años vivimos de eso, con altibajos, con meses buenos y meses donde la tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Camila, que estudiaba administración, empezó a hacerle preguntas que él no quería responder. ¿Por qué los libros no cuadraban? ¿Por qué había una cuenta que nunca aparecía en los estados financieros? ¿Por qué había deudas de las que nadie hablaba? Mi padre dejó de llamarla mi pequeña abogada. Empezó a llamarla la que no confía en su familia. Yo me mantuve neutral. Eso también era parte de mi identidad. Valentina, la que no toma partido, la que mantiene la paz, la que sonríe cuando no sabe qué decir. La mayor, la responsable, la que se queda callada detrás de las puertas. Lo que Camila descubrió con el tiempo y con mucha persistencia fue esto. Mi padre había tomado dinero prestado de socios durante años, no de bancos, no de instituciones, de personas, de hombres que prestaban con intereses que no aparecen en ningún contrato legal, que no se negocian en ninguna mesa iluminada. Y esas deudas, acumuladas durante más de una década de mala gestión y peores decisiones, habían llegado a un número que ya no podía esconderse: $240,000. Pero aquí viene la parte que me rompe el alma incluso hoy.
Mi padre no fue a buscar a esos hombres para pagarles. Mi padre fue a decirles que la deuda era de Camila, que ella había manejado las cuentas, que ella había tomado las decisiones, que él era solo un anciano que confiaba en su hija. Y esos hombres le creyeron, o hicieron como que le creían, que es lo mismo cuando tienes el poder de hacer daño. Cuando Camila se enteró de lo que mi padre había hecho, no lloró de inmediato. Me lo contó a mí primero, con una voz tan plana, tan despojada de emoción, que me asustó más que si hubiera gritado. Me dijo: «Papá me vendió». Solo eso. Me dijo que los acreedores la habían contactado directamente, que tenía una semana para demostrar que no era responsable de esa deuda, y que si no lo hacía o no pagaba, las consecuencias serían reales y serían personales. Yo le pregunté a mi padre esa misma tarde. Solo lo miré a los ojos y le pregunté si era verdad. Y él, con esa calma que ya conocía, me dijo que había que proteger a la familia, que había que proteger la casa, el negocio, el apellido, que Camila era joven, que podría recuperarse, que tenía toda la vida por delante, que él ya no la tenía. Fue la primera vez en mi vida que sentí que no conocía a ese hombre, y fue la primera vez en mi vida que me pregunté si alguna vez lo había conocido de verdad o si simplemente había elegido no ver. Esa noche fue cuando escuché la frase detrás de la puerta: $240,000, o para nosotros no eres nuestra hija. Y mi madre flotando en silencio. Y yo paralizada, con la frente apoyada en la madera fría, eligiendo no ver una vez más. Camila se fue esa noche. No con maletas, no con una despedida. Solo se fue. Dejó su taza de café a medias en la cocina y cerró la puerta principal con suavidad, como si no quisiera despertar a nadie, como si todavía le importara no molestarnos. Pasaron 7 días. 7 días en los que mi padre actuó como si nada hubiera ocurrido, como si Camila fuera simplemente una empleada que había renunciado. Mi madre cocinó, limpió, sirvió la mesa. Yo fui al trabajo, regresé, comí, dormí. O intenté dormir. En realidad pasé esas noches mirando el techo, escuchando el silencio donde antes había una persona. El 7º día, tocaron a mi puerta. No a la puerta de la casa familiar. A la puerta de mi apartamento, a 20 minutos de distancia. Era Camila. Estaba distinta. No de una manera que se pudiera describir fácilmente, no más delgada ni más ojerosa, aunque lo estaba. Estaba distinta en algo más profundo, en la forma en que me miraba, en la forma en que sostenía los hombros. Como alguien que ha cruzado una línea y sabe que no puede volver al otro lado. Entró, se sentó en el sofá, y me dijo todo lo que yo ya sabía y todo lo que no sabía aún. Me dijo que había contactado a un abogado, que había reunido documentos que probaban que ella nunca había gestionado las cuentas de la empresa, que su firma nunca aparecía en ningún contrato relevante. Mehmet dijo que tenía pruebas de que mi padre había operado con esos socios durante años, antes de que ella siquiera terminara la universidad. Y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que los hombres a los que mi padre debía dinero habían encontrado otra manera de cobrar. Que se habían presentado en la empresa. Que habían bloqueado las cuentas. Que la historia que mi padre había construido para protegerse se había derrumbado en cuestión de días porque las mentiras, cuando son suficientemente grandes, no necesitan que nadie las derrumbe. Se derrumban solas. Mi padre había perdido todo. El negocio, el crédito, la reputación. Y ahora enfrentaba consecuencias que iban mucho más allá de lo financiero. Camila me miró y me dijo que no había venido a pedirme que eligiera. Me dijo que entendía mi silencio de toda la vida, que sabía el peso que cargaba siendo la mayor, la que mantiene la paz. Me dijo que no me odiaba por no haber entrado esa noche cuando me quedé detrás de la puerta, y fue eso lo que me quebró. No su rabia, sino su comprensión. Porque yo no merecía esa comprensión. Yo había tenido la oportunidad de defenderla, y no lo había hecho, no una vez, sino cientos de veces a lo largo de años, cada vez que callé, cada vez que sonreí cuando no sabía qué decir, cada vez que elegí la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la verdad. La abracé. Fue lo primero honesto que hice en mucho tiempo. Lo que vino después no fue una redención limpia ni una reconciliación fácil. Esas cosas solo existen en las historias que se cuentan para consolar. La realidad es más áspera, más lenta, más dolorosa.
Mi padre fue procesado. No fue a la cárcel, pero estuvo cerca. El proceso legal duró casi 2 años, y durante ese tiempo vi a un hombre que había creído que el apellido y la autoridad lo protegerían de todo, descubrir que no protegen de nada. Lo vi envejecer de una manera que no tiene que ver con los años, sino con el peso de lo que hizo. Mi madre, que había flotado en silencio toda su vida, finalmente habló. No en un tribunal, no en un escándalo. Habló en voz baja, una tarde en mi cocina, mientras yo preparaba café. Me dijo que había sabido siempre que algo estaba mal, que había elegido no preguntar porque tenía miedo de lo que encontraría. Me lo dijo como si fuera una confesión, y supongo que lo era. Y yo la escuché sin juzgarla, porque ¿cómo iba a juzgarla? Yo también había sido ella. Camila reconstruyó su vida con una determinación que todavía me asombra. Consiguió un trabajo, se alejó de todo lo que había sido nuestra familia tal como la conocíamos, y empezó a construir algo que era completamente suyo. No nos cerró la puerta, pero la entreabrió apenas, con cautela, midiendo cada paso. Y yo aprendí, tarde pero aprendí, que el silencio no es neutralidad, que quedarse quieta cuando alguien a quien amas está siendo destruido no es mantener la paz, es ser parte de la destrucción. Aprendí que la comodidad que me daba no tomar partido era una ilusión, que yo misma me había construido para no sentir la culpa de mis omisiones. Todavía pienso en esa noche, en la puerta fría, en la taza de café a medias que Camila dejó en la cocina, en el sonido suave de la puerta principal al cerrarse. A veces el daño más grande no lo hacen quienes gritan, lo hacen quienes escuchan y se quedan quietos. Y si hay algo que esta historia me dejó grabado en algún lugar que no tiene nombre pero que duele, es que el amor sin coraje no es amor. Es solo costumbre. Es solo miedo disfrazado de lealtad. Y cuando llega el momento en que alguien necesita que te pongas de pie, la costumbre y el miedo no alcanzan. No alcanzan jamás.